Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy me desvelo un poquito tratando de llevar información que creo que es muy importante para todos ustedes, aprender un poquito más sobre el tema del duelo y cómo superarlo. Es tan fácil hablar sobre el duelo, es tan fácil hablar sobre la manera en la que puedes superar el duelo, pero tan complicado vivirlo en el momento en el que las personas están sufriendo este duelo y que alguien llegue a platicarles de qué manera lo puede superar. Creo que hasta cierto punto podría escucharse como un insulto o como una agresión. Sabemos que el duelo es un enfrentamiento con el dolor. Sabemos que la palabra duelo viene precisamente de la palabra dolor. El duelo duele. Es un proceso cognitivo, físico, emocional que todos los seres humanos vivimos después de una pérdida, después de una muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Bueno, existen 5 diferentes tipos de muerte: muerte psicológica, social, biológica, jurídica y total. Esta última muerte, la muerte total, es la que todos conocemos cuando alguien fallece, por ejemplo, esa muerte que conocemos como muerte, aunque se escuche repetitivo, esa es la muerte total. Pero morimos de diferentes maneras. Entonces, antes de llegar a este tema de platicar sobre las muertes, te sigo platicando del duelo. Además de ser ese enfrentamiento, es un proceso de cambio, un proceso que es duro, que en ningún momento va a ser sencillo, que podemos llevar de alguna manera con cierta habilidad, depende de nuestras herramientas emocionales. Este dolor es un cambio, a veces positivo, la mayoría de las veces negativo, o no tanto como la probabilidad de que sea negativo o positivo, porque podría ser la misma, pero sentimos más el duelo negativo que el duelo positivo. ¿Por qué? Porque ese cambio negativo nos llega inesperado y posiblemente no estemos de acuerdo, no sea nuestra voluntad que suceda. Y el cambio positivo, el duelo positivo, pues son todos aquellos cambios que de alguna manera tenemos la voluntad de que suceda. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estos cambios? Pues bueno, en un cambio negativo sería a lo mejor que perdiéramos una casa, perdiéramos a una mascota, perdiéramos un empleo. Y en un cambio positivo, en un duelo positivo, sería que salgamos de casa de nuestros padres para hacer una vida independiente, o salgamos de casa de nuestros padres para casarnos con la persona que amamos, o probablemente salgamos de algún empleo para conseguir otro o ya tener otro en donde tenemos mejores prestaciones, mejor salario, mejor sueldo, mejor calidad de vida. Y ambos son duelos. Y en los dos escenarios estamos viviendo un cambio, pero uno lo vivimos con una alegría o con un objetivo de felicidad y en el otro completamente distinto. También el duelo es un mecanismo de defensa. De alguna forma el cuerpo se va acostumbrando a esta otra realidad, a esta nueva realidad. Perdemos algo, perdemos un ser querido, perdemos un objeto, perdemos una relación y de alguna forma vamos sobrellevando este dolor en ciertas etapas que nos marca la curva del duelo, como si fuera un mapa de emociones, y vamos aprendiendo a sobrellevar el dolor y hacerlo partícipe en nuestra vida hasta que llegue un momento en que aceptamos la situación, nos reincorporamos a nuestra vida diaria o a nuestra nueva vida
y tenemos un aprendizaje de eso vivido. La curva del duelo, como les mencionaba, es un mapa de emociones que comienza desde una crisis, eso que detona la situación de cambio, que podría ser, por ejemplo, viéndolo un duelo, como comentábamos, la muerte de una mascota, que normalmente comienza por la negación y después sigue el enojo, la depresión, la negociación, la aceptación y el aprendizaje. Pero en cada una de estas curvas existen variables distintas. La negociación, por ejemplo, la podemos ver en alguna de las películas en donde el doctor se acerca y anuncia el fallecimiento de un ser querido y lo primero que que el personaje dice es: esto no puede estar pasando. Entonces, cuando cualquier situación que nos sobrepasa, esa noticia que nos sobrepasa llega a nosotros, lo primero que hacemos es decir: esto no me puede estar pasando. Es una forma que tiene el cuerpo de protegerse, es una forma que nos ayuda de cierta manera a asimilar la información y que dura unas cuantas horas. Hay algunos tanatólogos que dicen que dura un poquito más. En los distintos cursos que yo he asistido, porque siempre es importante escuchar los diferentes puntos de vista de otros profesionistas, tanto psicólogos especialistas en tanatología como tanatólogos maestros en tanatología, y cada quien tiene su punto de vista. Bueno, la negación es una etapa que no dura más de 5 o 6 horas. Podrían haber algunas personas que dicen: bueno, no, para mí dura 12, puede durar 24 horas. Todo depende de la persona que esté viviendo el duelo y también de qué relación exista o qué vínculo emocional exista entre la persona que se va, ya sea por ruptura amorosa o por fallecimiento, y el doliente. Cuando se acaba esta etapa de la negación, viene la etapa de la ira o del enojo, y es una etapa que podría durar muy poco, que podría durar a lo mejor algunos días, pero que de repente se envuelve en otras emociones y en otras personas que están vinculadas con esta emoción y pueden alargar un poquito el proceso. El enojo, por ejemplo, podría ser con la persona que fallece porque nos deja una serie de deudas, porque resulta que te das cuenta que cuando fallece tiene otra familia, tiene otros hijos, o descubres que las cuentas que manejaba no tienen la cantidad que tú esperabas, o que el seguro de vida del cual ustedes habían acordado no existe o no se pagó, o que simplemente en algunas otras generaciones te deja sin poder tener o llevar un ingreso a casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su momento no te dejó trabajar, porque la dinámica de la familia era así. Tú te quedabas en casa cuidando a los niños, independientemente del género, porque siempre lo he dicho que en todos mis cursos, en todas mis conferencias, siempre el género va a ser indistinto. Para mí las familias son hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, abuelos criando niños, criando nietos, tutores, tíos, etcétera, ¿no? La familia ya no es la familia que conocíamos, mamá y papá e hijos. Ahorita hay diferentes tipos de familias, entonces cuando hablemos de algún ejemplo, el ejemplo es en general, independientemente de quienes conformen esa familia. Y bueno, regresando al tema, a lo mejor esta persona, tu pareja, tu esposo, tu esposa, salía a trabajar y te pedía que te quedaras en casa haciéndote cargo de las labores del hogar, que son muchísimas, haciéndote cargo de las labores incluso de
de quienes conforman el hogar, que a veces está conformado solamente por los hijos, otras veces está conformado por los hijos, por los suegros, por los hijos, por los papás. Y hay diversas actividades en casa que cada familia las vive de diferente manera y te das cuenta que no tienes esa capacidad o en ese momento no tienes esa experiencia para salir a buscar el ingreso, para llevar alimento, para llevar manutención en general a tu casa. Y puedes mostrar un enojo con la persona que falleció. Otro enojo puede ser con Dios, puede ser con los doctores, con el ser supremo en el que tú creas, con la vida, con el universo. Puede ser un enojo incluso con los amigos, con las personas más cercanas a ti, con objetos. Normalmente tendemos a enojarnos con las personas a las que les tenemos más confianza, que hay un dicho que no es como tal, pero siempre decimos, nos enojamos con las personas con las que más amamos, y es verdad, el enojo está ahí, con la persona que más amamos, o con la persona que llega y de repente nos quiere decir, oye, anímate, todo va a estar bien. ¿Y cómo anímate? No es un partido de fútbol, no es un partido de básquetbol, no estás jugando unas olimpiadas, no estás en un concurso de canto o de natación. No te puedes animar, esto no es un estado de ánimo. El duelo es una situación, es un proceso por el que vas a pasar, es un dolor que tienes que vivir, son una serie de fases o de etapas que no precisamente están numeradas del 1 al 6, pero podrías pasar por cada una de ellas. Y si una persona llega y te dice ánimo, como si fuera una animadora de un equipo deportivo, yo creo que lo peor que le puedes decir a una persona que está en duelo es ánimo. Yo creo que lo peor que le puedes decir a una persona que está en duelo es échale ganas. ¿Cómo échale ganas? Si estás echando toda tu vida, estás tratando de luchar contra ti mismo para seguir adelante. Entonces, ¿cómo es que le vas a echar más ganas al duelo? Lidiamos con un dolor que parece interminable, como para que alguien llegue y diga, échale ganas. Si le estás echando mucho más que ganas, toda la fuerza física, toda la fuerza mental, todo está ahí en el duelo. Que si en algún momento te dicen hazlo por tus hijos, mira la mujer que eres, fíjate, admítete, vete en el espejo y date cuenta de la belleza que tienes, de quién eres. Claro que te das cuenta de quién eres. Claro que sabes la belleza que puedes o no puedes tener. Claro que sabes la persona que tú has forjado durante todo este tiempo de tu vida. Pero eso no te ayuda en nada. También sabes que te tienes que levantar por tus hijos. También sabes que tienes una profesión. También sabes que has luchado y que has sido guerrera. Pero el duelo, independientemente de eso, el dolor sigue ahí. No se trata de ánimos. No se trata de échale ganas. Si vamos a aprender a acompañar a una persona en duelo, que es el objetivo de este programa, entonces hay que aprenderlo bien. Y más adelante vamos a saber cómo es que debes acompañar a una persona en duelo. Cómo es que debes escuchar un poco más y callar, hablar menos. Después del enojo, en esta curva del duelo viene una depresión que no precisamente es clínica. Conforme tú llevas tu duelo, la depresión representa una tristeza que obviamente tenemos que sobrellevar esta tristeza, la tristeza como una emoción positiva, porque lo que nos deja la tristeza es el hecho de vivir ese dolor, es el hecho de alguna manera de disfrutar que estamos viviendo ese proceso, porque nada es para siempre, ni el dolor, ni la felicidad, ni el dolor, ni la alegría. No quedándonos estancados en esa etapa del duelo, pero sí tomando ese tiempo para aprender
en esa tristeza a sobrellevar ese dolor, llorar ese dolor, transmitir esas emociones, hablar todo lo que tengamos que hablar, llorar todo lo que tengamos que llorar, porque llorar sana. Platicar siempre las veces que sean necesarias eso que tenemos que platicar. Y probablemente se alejen algunos amigos, se acerquen algunos conocidos que tú creías que no iban a estar, pero esa persona que te escucha y que ha escuchado 20, 30, 40 o 50 veces tu historia y que ha estado ahí, esa es una persona en la que tú puedes confiar ese dolor. Debemos de ser capaces de alguna manera o tener mucho cuidado en quién confiamos nuestro dolor. Porque esa depresión, esa tristeza, no puede ser sanada simplemente con una frase positiva, con una frase, discúlpenme todas las personas que hacen coaching, pero no puede ser sanada con una frase motivacional, no puede ser sanada con una frase angelical o de metafísica o con una atracción de energía, porque de antemano sabemos que todas esas herramientas las vamos a agotar en el momento en el que queremos salir de esa tristeza, de esa depresión, pero el duelo va un poquito más allá. Y sí es muy frecuente que te encuentres con personas que de buena manera te quieran apoyar en este duelo, diciéndote que eres mucho mejor que esa situación, que tú eres una guerrera o que eres un guerrero, que vas a salir adelante, que la energía que atraes con lo que hablas te puede estar causando toda esa tristeza, que tus ángeles están ahí, que Dios está ahí, pero en ese momento para ti no hay nadie que esté ahí. En ese momento para ti lo único que hay es dolor. Y tenemos que enfrentarnos a ese dolor y tirarnos quizá unos días en la cama, tirarnos quizá unos días en ese sillón y llorar y pensar y tratar de recuperarnos y vivir ese proceso solos o acompañados. Y tú como acompañante de una persona en duelo, debes de saber que tu presencia no siempre va a ser requerida y no te debes de tomar personal el hecho de que en algún momento te pida que te retires, porque también los momentos de soledad son muy importantes. Entonces esa depresión, esa tristeza, esas emociones, esos sentimientos encontrados que tú tienes en ese momento, que sientes que no se van a acabar nunca, eso se llama depresión y esa podría ser para ti la tercera fase de la curva del duelo. Elizabeth Kubler lo pone como la tercera fase de la curva del duelo. Sin embargo, podrías tú vivirla como la primera fase o a lo mejor sí como la tercera fase. Depende precisamente de tus herramientas emocionales. Para continuar en el proceso de esta curva, tal cual nos las marca, está la negociación, esta fase en donde todos, en cualquier momento de duelo que hemos vivido desde que nacemos, hemos querido negociar con un ser supremo el hecho de que esa situación no esté pasando. Y hemos prometido incluso dejar de beber, dejar de comer ese platillo favorito, dejar de hacer esa actividad que tanto nos encanta o que tanta atracción tenemos hacia eso, con tal de negociar e intercambiar que ese ser querido o esa relación o ese objeto regrese a nosotros. Esa es la negociación.
Y hay muchos tanatólogos que lo comentan de esta manera un poquito más extrema, que negociamos incluso hasta con el mismo diablo con tal de que esa situación regrese a nosotros de manera positiva y que nos haga feliz. Pero es solamente una etapa del duelo. Yo no podría decir que no va a pasar. Creo que es importante siempre mantener la fe que cada uno de nosotros profesamos, cada quien en su distinta fe. Como mencionábamos desde un principio, cada quien creyendo en ese ser supremo, llámese Dios, llámese Jehová, llámese universo, llámese vida, o tenga algún otro nombre. Sí, claro que tenemos que creer, pero también es importante saber que estamos pisando una realidad en la cual a veces la situación es irreversible, como la muerte total. Es una situación irreversible. Esa persona ya no va a volver. Y estancarnos en esta curva, en esta fase de la curva de la negociación, pues sería muy complicado para nosotros tener que lidiar con ese dolor de creer y de tener un poquito de fe. Que claro, hay casos en los que sí se puede tener un poco de fe, como es el caso muy sonado en las noticias aquí en México, el caso de los 43, esas familias que se quedan sin respuesta o que se quedaron tanto tiempo sin respuesta, sin ver un cuerpo, sin alguien que les asegurara que sus hijos no estaban vivos. Y es una situación muy triste, muy dolorosa, muy dolorosa, estar en esa etapa de la negación, porque mantienes un poco de esperanza de que esas personas aparezcan. Y la verdad que ojalá fuera así, ojalá fuera de esa manera. Lamentablemente han pasado bastantes años y la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo que lo más seguro es que no sea así. Pero para estas personas llevar el duelo o incluso comenzar su duelo puede ser casi imposible. Existe todavía esa etapa de la negociación, o más bien de la negación mezclada un poco con la negociación, y en algún momento pasando como un columpio entre el enojo y la depresión, porque no pueden aceptar algo que no ven. Y como ser humano podemos comprender la situación que están viviendo, el no poder aceptar que esa persona no va a regresar porque no la hemos visto, porque no hemos encontrado su cuerpo sin vida. Sigue habiendo un poquito de esperanza. Después de la negociación viene la aceptación, que es una de las etapas, podríamos decir, más felices de la curva del duelo, porque en ese momento ya estás entrando a adaptarte al cambio, a tu nueva vida, a aceptar que tienes que seguir viviendo, que estás mejor, que la persona que ya no está, o ese objeto que ya no está, o ese bien material que ya no está, o esa relación que se acabó, ya no tiene ese dolor en tu vida, ya no te marca de esa manera, y estás reincorporándote a tu vida con ciertos cambios, a lo mejor en tu rutina, pero sintiéndote muchísimo mejor. Y en otros libros, no precisamente los de Elizabeth Kubler, incluyen este otro punto que a mí se me hace muy interesante, que es el punto del aprendizaje. Y claro que hay que aprender sobre cualquier duelo, independientemente de qué tipo de duelo sea, de cuántas veces te hayas columpiado en esa curva del duelo, tú tienes mucho que aprender. Yo te aseguro que de alguna manera el haber vivido una situación, digamos, de infidelidad o de traición,
una situación de divorcio, que tú vuelvas a pasar por la misma situación y atravieses esta curva del duelo. Probablemente te saltes algunas etapas porque en el proceso aprendiste esas herramientas de las que estamos hablando desde un inicio, esas herramientas que son importantes para poder salir adelante cuando existe una crisis o un cambio o una pérdida, una muerte en nuestra vida. Existen diferentes tipos de duelos. La muerte de una mascota, descubrir una infidelidad, un divorcio, un despido, un diagnóstico de una enfermedad, es decir, la pérdida de la salud, la migración, dejar tu país, amigos, casa, familia, costumbres, rutas, etc. Y te puedes ir a detalles tan específicos como el hecho de cambiarte de casa y salir de tu casa hacia tu lugar de trabajo y pasar por esa ruta distinta que puede comprender no llegar a la misma gasolinera, no llegar a la misma tienda en donde tú comprabas tu café, esa cafetería o esa tiendita. En alguno de mis cursos dijo una persona, no llegar a los mismos tacos que venden en la esquina. Pues bueno, es cierto, ¿no? Es un tipo de duelo, a lo mejor no tan negativo porque la casa a la que te cambiaste es una propiedad por la cual estuviste ahorrando mucho tiempo, es una propiedad que a lo mejor es un poquito más grande que la que tú tenías, pero siempre hay una nostalgia, hay una carga emocional que tienes de tu primera vivienda. Probablemente iniciaste tu relación de matrimonio ahí, probablemente en esa casa nacieron tus hijos y te cambias a otro lugar que sí es mejor, pero sigues viviendo de cierta manera un duelo, que va a ser pasajero, sí, que va a ser más sencillo, claro que va a ser más sencillo, porque es un duelo positivo y que de alguna manera esas emociones, esa inteligencia emocional que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida nos va a ayudar a sobrellevar este duelo de tal manera que como es positivo, a lo mejor no nos damos cuenta. De repente vamos a extrañar, ¿no? ciertas personas, llegar a la tiendita de la esquina y saludar a la persona que estaba ahí, o encontrarse de vez en cuando con algunos vecinos. Pero como seres humanos biopsicosociales, vamos a aprender a socializar con esos otros vecinos, con esas otras personas que atienden en la tiendita de la esquina. Y seguramente como mexicanos vamos a encontrar los mejores tacos de la zona, así que bueno, lo vemos como un duelo positivo. Pero el cambiar de país y dejar tus costumbres y dejar tu familia, eso sí podría ser un duelo negativo. Eso sí podría traerte a lo mejor un poquito más de tiempo para sanar ese duelo. Un poquito más de nostalgia, de tiempo para extrañar, de tiempo para sufrir, el convivir con tu familia, quizá todos los sábados o los domingos, poder asistir a los eventos, etc. Los duelos, otro un poco complicado, el duelo de los padres adultos. A veces no lo vemos así, pero el hecho de que nuestros padres vayan envejeciendo y de repente necesiten de nosotros, ayudarlos, llevarlos, traerlos, ir a las citas con el médico, de repente que tengan alguna condición, como puede ser lupus, como puede ser alguna enfermedad como cáncer, hipertiroidismo, alguna fractura permanente o no, que nos obliga a cambiar esa rutina que tenemos nosotros, que a la vez nos trae de alguna manera cierto conflicto con nuestra pareja, porque siempre sucede así. Bueno, no siempre, ¿no? Casi siempre sucede así, no, tampoco hay que generalizar. Pero esa situación, ese cambio,
por el cual nos sentimos moralmente responsables las mayorías de las veces, tener que lidiar, sobre todo en nuestra cultura, y perdón por la palabra lidiar, pero no la estoy tomando como una palabra agresiva, simplemente es lidiar con la situación. Por nuestra cultura hay pocos padres que te dicen que puedes buscar una casa hogar para se llaman casas de descanso, creo, para adultos mayores, pero hay otros que no. Hay otros que desde pequeño te meten ese chip en la cabeza de que tú los tienes que atender cuando ellos son viejos. Si nos vamos al tema cultural, aquí vamos a entrar en una controversia que no la vamos a resolver. Y como no quiero que me odien por eso, vamos a hablar que dentro de la moralidad del mexicano, nuestros padres terminan viviendo con nosotros o nosotros terminamos por asistirlos de alguna manera, ¿no? Hay pocas personas que sí deciden buscar una casa de descanso que cumpla con la calidad de vida que normalmente tenían tus padres y que tú puedes económicamente afrontar. Y para mí, discúlpenme si no están de acuerdo, es una buena decisión. ¿Por qué? Porque creo que la atención que ellos pueden tener en esas casas hogares es muy buena y es mucho mejor que la que tú le puedes ofrecer a tu padre en esa etapa de su vida. Tú tienes una familia, tú tienes una esposa, un esposo, tienes hijos, a lo mejor no tienes hijos, pero tienes una vida, tienes una rutina, tienes ciertas actividades, estás viviendo esa etapa de juventud, que muchos me van a condenar en este momento por decir eso, pero si yo tuviera que tomar una decisión, y no solo si tuviera que tomarla, de hecho, mi hija lo sabe perfectamente, que siempre le he dicho que prefiero que con mi ingreso de jubilación o con mi ingreso con el que yo he forjado, pague una casa hogar en donde me puedan tener atendida, en donde haya actividades de acuerdo a mi edad, que todavía no llega, por cierto, pero que va a llegar en algún momento y habrá un duelo que vivir en ese momento también. Pero bueno, yo no quisiera interrumpir la vida de mi hija, porque también tiene derecho a formar una familia, a disfrutar de esos momentos y claro, a verme de vez en cuando, ¿no? Los fines de semana, y yo también poder estar conviviendo con personas, digo, a futuro, estamos hablando a lo mejor de unos 20 o 25 o 30 años, estar conviviendo con personas que sean de mi misma generación, probablemente, ¿no? Digo, ahorita estamos viviendo una revolución de generaciones que el hecho de decir que sean de mi misma generación ya lo digo todo. Que tenga ciertas actividades que yo pueda realizar, que tenga cierta atención que yo necesite, probablemente por la mañana y por la noche. Pero regresando al tema, para no salirnos, el tema del duelo por padres adultos mayores, pues claro que es complicado. Claro que te cambia la rutina. Claro que tu pareja podría de repente molestarse un poquito porque a lo mejor no es su situación, porque a lo mejor no son sus padres o porque simplemente esos no eran los acuerdos. E independientemente de que en la pareja los acuerdos que se hacen de inicio pueden ir cambiando conforme los años, no quiere decir que lleguen a los mismos acuerdos, o que estén de acuerdo, ¿no? Y bueno, sería entrar en un tema completamente distinto y llevamos alrededor de 35 minutos platicando y me gustaría cerrar el tema del duelo en el tiempo que tenemos programado para este podcast. Otro tipo de duelo frecuente, lo conoces seguramente, la muerte de un ser querido, es un duelo muy complicado.
la relación que tú tengas con esa persona no la va a comprender la persona que esté a un lado. Cada quien vive su duelo de forma individual, de forma única, y probablemente creciste con tus abuelos, probablemente creciste con tus tíos o creciste con tus padres, o a veces creciste, o hay personas que crecieron con sus hermanos. Entonces la muerte de esa persona que para ti fue tu tutor, probablemente para la persona que tienes a un lado, pues no le duela de esa manera, pero eso no quiere decir que tu duelo sea menos importante. Simplemente son tipos de duelo y tenemos que aprender a darle valor al dolor que estamos experimentando, porque nadie más se lo va a dar. Nadie más va a llegar a decirte que tu dolor es importante para él o para ella como lo es para ti. Ese dolor que tú sientes no es más ni es menos que el que siente otra persona, independientemente del duelo que esté viviendo la otra persona. Si esa persona está viviendo un duelo por la pérdida de unas propiedades o de una mascota o de un automóvil, y tú estás viviendo un duelo por la pérdida de tus padres o de tus hermanos, su dolor no es ni menor ni mayor que el tuyo. El dolor es para cada quien único e individual e importante, y no se compara con ningún otro dolor. Pero si te preguntas qué provoca este proceso, pues este proceso de duelo lo provoca, como lo hemos estado platicando, las pérdidas relacionales, que son los divorcios, muertes, pérdidas de personas, separaciones, distanciamiento, pérdida de capacidades físicas o mentales, la diabetes, VIH, lupus, algunas amputaciones. Yo creo que todas las amputaciones, trasplantes, vejez, el hecho de que una mujer le tengan que quitar la matriz, por ejemplo, es una muerte social y psicológica increíble. La forma en la que nosotros, mexicanos, condenamos socialmente a las mujeres, e incluso a los hombres también, pero no tanto. Yo creo que entre mujeres solemos condenarnos más por perder un seno o la matriz, que bueno, hay muchas campañas que han concientizado a la sociedad a través de, no sé, haciendo una cuenta rápida de unos 4 o 5 años hacia acá, hacia la fecha, sobre la pérdida del seno por cáncer de mama, pero de alguna forma seguimos condenando a esas mujeres como si perder esa parte o ese órgano, como es la matriz, o esa parte del cuerpo, como es el seno o los senos, las hiciera menos mujer. ¿Y qué palabra, no? Menos. O sea, ¿qué te hace menos mujer? ¿Realmente tu cuerpo te hace menos mujer? Yo creo que no hay nada que te haga menos mujer, y tampoco hay algo que te haga menos hombre, ¿no? Si un hombre pierde por cualquier situación un testículo o incluso el pene, eso no lo hace menos hombre. Creo que como seres humanos debemos aprender a tener empatía y a tener cierto respeto por las condiciones en todos los temas que viven las personas en general, sea por amputaciones, sean condiciones de salud, sean condiciones económicas, pero deberíamos de aprender a tener cierto respeto o bastante respeto, porque quienes condenamos socialmente somos nosotros.
Quienes condenamos socialmente a los niños somos nosotros. A esas mujeres que han sufrido una violación, que es una pérdida o una muerte psicológica y también social, somos nosotros, tratando de buscar una respuesta que nos ayude a superar de alguna manera nuestro temor o nuestro horror o nuestro miedo a pasar por lo mismo. Cuando yo leo una noticia en Facebook que habla sobre una mujer, una niña, una adolescente que ha sido abusada o violada sexualmente, y abro los comentarios, los abro con miedo y con un poquito de coraje, porque sé que me voy a enfrentar con comentarios tan estúpidos de gente ignorante que se está muriendo de miedo, porque eso es lo que yo interpreto, que tiene un horror y un miedo de que le pase lo mismo y que busca entre la nota la forma de poder escudarse, acusando a la víctima de ser como culpable o responsable de lo que le pasó. Y en ningún momento, y discúlpenme si se van a ofender por esto, la verdad es que no me importa, en ningún momento una víctima de violación va a ser responsable de lo que le pase. Una prostituta que se desnuda enfrente de una persona que ha llegado a pedir ese servicio y es violada no es responsable y no es culpable de la situación. La violación es violación a partir de que tú dices de alguna manera, sea verbal o sea con tu comportamiento, con tu lenguaje corporal, que tú digas que no, es no, y a partir de ese no es violación. Y quien no esté de acuerdo, que lo busque en la ley entonces, ¿no? No me interesa si en esto están de acuerdo o no están conmigo, las cosas así son y hay momentos en los que hay que decirlos tal y como son. Si tú estás entrando una nota a buscar la manera de proteger tu mente para no sufrir y no ser empátice con la noticia, pues discúlpame, pero personas como tú son las que no queremos en esta sociedad. Queremos personas que sean empátices con la noticia. Queremos personas que aporten, no que estén buscando quién es el culpable en una violación o quién es el culpable en una desaparición, porque en ningún momento la víctima va a ser culpable de esa situación. Y vamos a regresar al tema, ¿no? Digo, siempre me han dado un poquito de coraje este tipo de temas porque seguimos lidiando con esta gente ignorante que trata de refugiarse atrás de esas excusas, ¿no? Y de esa forma de pensar que parece como si no tuvieran miembros de la familia importantes para ellos. Hay pérdidas materiales también, que puede ser una cajita con cartas, una cajita con joyas. ¿De qué estamos hablando? Del proceso de duelo. Autos, casas, dinero. Cualquier cosa que sea importante para ti, independientemente de que sea importante o no para los demás. Si tú tienes una caja con tus recuerdos, con recortes del periódico, de cuando a lo mejor hacías una actividad y eras muy bueno para eso y tienes un compilado de recortes de periódico, de revistas, cartas de algún amor, algunas fotografías de amigos, etcétera, etcétera. Y todo eso se te pierde, a lo mejor en un incendio, a lo mejor porque alguien las tiró. Ese también es un proceso de duelo. Y ese también es un proceso muy válido de duelo. Y sabes que lo vemos más frecuente en los niños. Nosotros como adultos solemos decirle al niño,
no te vas a poner a hacer un berrinche porque se te olvidó tu mono preferido, porque se te olvidó tu manta preferida, o el libro de pintar, o esos crayones que te acababas de comprar, o el iPad que necesitas a lo mejor o que quieres ahorita. No te vas a poner a hacer un drama porque se te olvidó en casa de tus abuelos. Y claro, ¿no? Para nosotros ese drama pues no tiene ningún dolor. ¿Por qué? Porque para nosotros los crayones, el mono preferido, la manta preferida, pues no tiene ninguna importancia en nuestra vida. Pero para nuestros hijos sí. Para ese niño, esa cartita de Pikachu o de Pokémon es importante. Para mí no, pero para él sí. Entonces él está viviendo un proceso de duelo, el cual tú se lo estás desautorizando al momento en el que le dices, no te vayas a poner a llorar por esta situación. Y no se trata de seguir criando niños que más adelante van a ser adultos, que no tienen las herramientas emocionales para poder afrontar duelos. Porque, ¿sabes? No es tanto un tema de sociedad a la que van a afectar, sino es simplemente que tú estás afectando a tu hijo y lo estás educando de una manera errónea, que aquí ya valió gorro porque todas las mamás que están escuchando esto se me van a echar encima, cosa que no me interesa tampoco porque yo también soy mamá y aprendí a criar a una adolescente, a una niña que ahorita está estudiando en Texas, que es independiente, que se ha ganado una beca en una universidad de Estados Unidos y que mucha gente me criticó por haber dejado que tomara sus decisiones y haberla educado en un vocabulario de adultos, en una realidad, claro, sin salirse de la fantasía que puede vivir un niño, sin salirnos de la niñez, pero sí con suficientes herramientas emocionales para que saliera adelante y que pueda estar sola ahorita en una universidad haciendo lo que tiene que hacer a su edad, estudiar y pues tratar de ser la mejor en lo que está haciendo, ¿no? En su clase, o cuando menos hacer lo que le gusta hacer. Pero regresando a eso, te digo, el niño sufre unos duelos que para ti no son importantes, pero debes de aprender a tomarles esa importancia y a ayudarles a que sepan manejar ese duelo. Existe un duelo cuando niños, que frecuentemente mis pacientes me lo comentan, la muerte de la primera mascota. Para nuestros papás, la muerte de esa primera mascota, pues simplemente es una muerte, ¿no? Es una muerte de un animalito. No le toman mucha importancia, no hay un ritual. Y si nos preguntamos, culturalmente hablando, el ritual que nosotros tenemos para celebrar la muerte o para despedir a nuestros muertos, es algo que nos ayuda a ir comprendiendo este proceso, ¿no? Y el niño se enfrenta por primera vez a la muerte cuando muere una mascota, un pollito, un perrito, un gatito o cualquiera que sea la mascota. Lo recomendable que es que, bueno, haya un proceso, a lo mejor no un velatorio, porque sería quizá ridículo, a lo mejor hay quien sí lo quiera hacer así, que exista el proceso de enterrar a esa mascota, de decir algunas palabras, que se le permita despedirse y pueda comprender la muerte desde ese momento, ¿no? Desde esa perspectiva que de cierta forma lo prepara para afrontar otras muertes en su vida. Que si las etapas de evolución se respetaran tal cual, que fuera genial,
y murieran primero nuestros abuelos, luego nuestros padres, luego nosotros, luego nuestros hijos, luego nuestros nietos, pues bueno, el niño estuviera aprendiendo a afrontar la muerte tal vez de sus abuelos y después de sus padres. Posiblemente haya gente que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo. En mi caso, creo que es la mejor manera de enseñarle a un niño a despedir a un ser vivo que quiso, que amó, que le entregó tiempo, que le llevó momentos de felicidad. Y para mí son herramientas emocionales las que adquiere al momento de que tú le permites vivir ese proceso. Luego vienen las pérdidas evolutivas, que algunas ya las habíamos platicado: vejez, jubilación, el hecho de que exista Santa Claus, Reyes Magos, Conejo de Pascua, que de alguna manera son pequeños duelos por los cuales pasamos. No todos, la verdad es que no todos, pero sí hay un momento a lo mejor de desilusión cuando te enteras que Santa Claus pues no existe, que los Reyes no existen, que el Conejo de Pascua no existe, que eran tus padres. Pero también viene un momento de valorar y de respetar esos recuerdos agradables, y de valorar el esfuerzo de tus padres también por cumplir alguna de tus fantasías de cuando niño. Pasar de estudiantes a profesionales o profesionistas, pasar de ser niños a ser adolescentes, y otros duelos que quizá recordemos: jugar con muñecas, dejar de hacerlo, y otras actividades que teníamos cuando niños. Para terminar, ese es un tema muy largo. Vamos a terminar hasta aquí. Yo solamente quiero decirte una cosa: el proceso del duelo es algo natural, es necesario vivirlo, experimentarlo, sacar todas esas emociones, todos esos sentimientos, llorar ese duelo, llorar sana. Que no te digan que no tienes que llorar, que no te digan que ya lloraste lo suficiente. Llora lo que quieras llorar, expresa lo que quieras expresar. La salud mental es un trabajo tripartito, es un trabajo contigo, con esa persona a la que tú le estás confiando tu dolor, que puede ser un amigo, puede ser un terapeuta, y con ese ser supremo en el que tú crees, independientemente de quién sea. Es una respuesta normal el duelo, es saludable, es algo que todos vivimos ante una pérdida. La cultura influye de una manera increíble. A los varones en México se les enseña a no llorar. Lloren todo lo que tengan que llorar, refúgiense, encuentren un amigo o una amiga que pueda ayudarles, encuentren a lo mejor el refugio en el líder de la iglesia que frecuentan, y traten de sacar todas las emociones que quieran sacar por el tiempo que ustedes consideren necesario. Los comportamientos como ese llanto incontrolable, como buscar al fallecido, como buscar la soledad o la compañía, o ver o sentir a esa persona que se fue, es normal. Eso es muy normal. Vamos a intentar protegernos de alguna manera. Vamos a querer vivir o sentir cerca a esa persona porque la extrañamos. Vamos a soñarla porque queremos que regrese. Pero va a llegar un momento en el que eso va a dejar de suceder. Pero el momento no lo vas a definir tú. A pesar de que vivimos en una época en la que todo lo queremos tener a un clic: la comida, los boletos del cine, el video que bajamos por internet, la conversación con este amigo, la compra a través de Amazon o cualquier otra empresa, el poder llegar a cualquier parte del mundo a través de un clic.
Pues desafortunadamente no hay un clic que te haga terminar con el duelo. No existe ese clic. Quisiera que existiera, pero no lo hay. Y tienes que aprender a vivir ese duelo. Tienes que aprender a disfrutar de alguna manera de estar viviendo esa emoción, ese sentimiento tan duro que es el duelo. Puede haber una falta de interés por lo placentero, por lo que tú considerabas placentero. Si antes te gustaba a lo mejor jugar ajedrez con tus amigos, probablemente ya no lo encuentres tan atractivo. Si antes te gustaba jugar tenis, jugar fútbol o ir a ciertos lugares, probablemente no lo encuentres tan placentero y es normal. Hay sensaciones físicas como náuseas, falta de aire, aumento o pérdida de apetito, pérdida de memoria, fatiga, distracción. Es parte de tu duelo. Hay que tratar de mantener de alguna manera el cuerpo hidratado, de mantenerte bien alimentado para que puedas poco a poco ir saliendo de este proceso, que al final el único objetivo que tiene el duelo es ayudarnos a aceptar la realidad, adaptarnos a esta nueva vida sin ella, sin él, sin esa parte del cuerpo, sin esa relación, sin esa mascota, sin ese auto, sin esa casa, sin esa calidad de vida en donde podías afrontar gastos económicos bastante fuertes. Pero el objetivo es eso. El objetivo es poder reincorporarnos a esta realidad. Sé que no va a ser fácil. Sé que estás escuchando este audio y que probablemente te ayude un poquito. Y que cuando vivimos ciertos duelos quisiéramos tomar toda esta información y meterla en una tarjetita así en la cabeza, como a veces metemos en la computadora un USB o una tarjeta de memoria, y esperar que eso solucione todos los problemas. Desafortunadamente no es así. Créeme que si yo tuviera la posibilidad de hacer que tú terminaras tu duelo hoy, lo haría con muchísimo gusto, pero no es así. El duelo lleva un tiempo. No hay un clic para el duelo. Necesitas vivirlo, necesitas sanar, externar esas emociones, llorar. Y poco a poco lo único que yo te puedo asegurar es que vas a estar mejor. Que cada día, a pesar de los altibajos, vas a estar mucho mejor. Y va a llegar un momento en el que despiertes un día y puedas reincorporarte a esa rutina y puedas volver a tener esa capacidad de sonreír y de comenzar tu vida de nuevo. Voy a dar por terminado este programa, espero que te haya gustado. Yo soy Andrea Torres, soy tanatóloga. Para mí es un placer que me escuches y estoy para ti en cualquier momento. Mis datos están aquí en esta publicación. Te puedo atender por vía telefónica, presencial, en la ciudad de Mexicali, Baja California. Me dio muchísimo gusto poder compartir un poquito de mis conocimientos contigo. Espero que mañana sea un buen día para ti. Muchísimas gracias.